en Navidad, estaba trabajando un turno doble en urgencias. Mis padres y mi hermana le dijeron a mi hija de 16 años que no había sitio para ella en la mesa. Tuvo que conducir sola a casa y pasar la Navidad en una casa vacía. No hice un escándalo. En lugar de eso, tomé medidas. A la mañana siguiente, mis padres encontraron una carta en su puerta y empezaron a gritar. En Nochebuena, llegué a casa sobre las 11:45 de la noche, hecha polvo. Le había hecho compresiones a un hombre que insistía en que solo estaba cansado. También estaba azulado. Ese tipo de turno. Así que, cuando vi las botas de Sofía junto a la puerta, mi primer pensamiento fue, alguien está sangrando. Luego vi su abrigo tirado en el reposabrazos, su maleta de viaje aún cerrada, y a ella acurrucada en el sofá en esa posición de sueño tensa e incómoda, como si no confiara en los muebles. Me quedé allí de pie, esperando que la lógica me alcanzara. Se suponía que debía estar en casa de mis padres. Tradición de pasar la noche allí. Rogó que la dejaran conducir sola solo una vez. Con su licencia recién sacada y orgullosa de ello. Incluso se fue temprano para ser extraeducada. Mi marido y yo trabajábamos en turnos de noche, así que el plan tenía sentido hasta que dejó de tenerlo. Sophie, dije en voz baja. Abrió los ojos al instante, como si no hubiera estado durmiendo de verdad. Oye, ¿por qué estás aquí? Se incorporó lentamente y se encogió de hombros. Dijeron que no había sitio. Parpadeé. ¿Sitio dónde? En la mesa. Se le quebró la voz a mitad de la frase. Intentó disimularlo encogiéndose de hombros otra vez. No funcionó. Dijeron que no me esperaban. Que ya había demasiada gente. La abuela dijo que no podía simplemente añadir otra silla en el último minuto. Parecía estresada, como si yo estuviera añadiendo una carga más a su trabajo. Pero llegaste a tiempo. Sí, justo a tiempo. Abrió la puerta y pareció sorprendida, como si me hubiera presentado en la festividad equivocada. Hizo una pausa. Luego dijo que tampoco quedaba ninguna cama. Ahí estaba, la excusa de respaldo. Dijo que no querían que condujera de vuelta tan tarde, pero que tampoco sabía dónde más ponerme, así que me fui. ¿Alguien se ofreció a llevarte a casa? No. La miré fijamente. ¿Al menos te dejaron cenar? Otro encogimiento de hombros. La mesa estaba a rebosar. Camila estaba en mi sitio de siempre. El abuelo hablaba con ella como si fuera de la realeza. Nadie me miró. Entonces la abuela dijo, es que la casa está llena este año. Y la tía Jazmín asintió. Así que me fui. Miró hacia la mesa y añadió, me hice un pan tostado. Me di la vuelta y lo vi. Una sola rebanada sobre una servilleta de papel, fría y ligeramente doblada, con medio plátano al lado. Esa fue su cena de Navidad. Sentí que algo se retorcía en mi pecho. No era ira, todavía no. Solo esa sensación fría y vidriosa justo antes de que todo se rompa. De todos modos, no tenía hambre, dijo. En realidad no. Fue entonces cuando sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas. Luchó contra ellas. Dios intentó decir, miró hacia arriba, parpadeó con fuerza, se mordió el labio como si pudiera masticar la emoción para deshacerse de ella. Hicieron que pareciera que me había impuesto, susurró, como si aparecer cuando todo estaba planeado fuera de mala educación. Y entonces lloró, en silencio y lentamente, como un grifo que no puedes cerrar del todo. Iba a llevar un pey, añadió. Pero pensé que ya tendrían suficiente comida. Me senté a su lado, le puse el brazo sobre los hombros. Se apoyó en mí sin hesitación, como si se hubiera estado sosteniendo por puro despecho. Después de un rato, se limpió la nariz con la manga. Sé que no les caes bien, dijo. Pero pensé. Se interrumpió. Pensaste que solo eras la niña, que no eras parte de ello. Ella asintió. Ni siquiera lo dijeron con maldad, añadió. Solo como si fuera un problema práctico, como si yo fuera una silla plegable para la que no tenían espacio. No me fui a la cama de inmediato. Me senté en la cocina mirando su maleta, aún cerrada. La había preparado con tanto cuidado. Había elegido el suéter que mi madre dijo que le gustaba.
Había llevado una latita de galletas que ella misma había hecho. Abrí el refri. No había nada especial dentro. No habíamos planeado una Navidad de respaldo. ¿Por qué lo haríamos? Confiamos en ellos. Esa es la parte que no podía superar. No el pan tostado con queso frío ni la falta de comida. Ni siquiera que condujera sola a casa en la oscuridad. Es que la miraron a los ojos a esta chica dulce, rara y valiente que se presentó a tiempo con galletas y una sonrisa y le dijeron con 28 personas dentro, no hay sitio para ti. No se referían a que no hubiera espacio. Se referían a que no eras tú. A la mañana siguiente, mi marido llegó a casa. Sofía todavía dormía. Le conté lo que había pasado. Se quedó de pie un largo momento y luego dijo, ¿y ahora qué hacemos? No respondí. Todavía no. Pero ya lo sabía. Porque una cosa es poner la otra mejilla, y otra es rechazar a una joven de 16 años que solo quería ser incluida. Y ellos eligieron lo segundo. No hice un escándalo. Hice esto en su lugar. 2 semanas después, mis padres recibieron una carta y empezaron a gritar. No recuerdo la primera vez que me llamaron la rara. Probablemente antes de saber lo que significaba la palabra. Cuando tenía 6 años, encontré un pájaro muerto y pregunté si podía diseccionarlo. No por ser macabra, solo quería entender cómo funcionaba. Mi madre golpeó la encimera de la cocina y dijo, Jesús, Catalina, ¿qué te pasa? Mi hermana Jazmín gritó y le dijo a todo el mundo que estaba intentando construir un zombi. Me castigaron por asustarla. Eso marcó la pauta. Me encantaban los libros de anatomía. Quería un microscopio para Navidad. Hacía preguntas sobre el flujo sanguíneo en la cena. En la escuela, yo era la que de verdad levantaba la mano. En mi familia, eso era suficiente para que te etiquetaran de presumida. Nadie más fue a la universidad. La mayoría no terminaron la preparatoria al primer intento. Yo era la única que estudiaba durante los comerciales, o que estudiaba en absoluto. Para cuando tenía 12 años, mi padre había empezado a bromear, medio en broma, con que yo no era realmente suya. Demasiado lista para ser mía, decía. Luego se reía. Una vez, lo oí discutir con mi madre cuando pensaban que estaba dormida. Le preguntó si alguna vez le había sido infiel, dijo que siempre se lo había preguntado porque yo no me parecía a nadie de la familia. No dormí mucho esa noche. Nunca pregunté al respecto. Todavía no lo he hecho. En la preparatoria, Jazmín había perfeccionado su papel de hija predilecta. Era ruidosa, simpática, promedio en la escuela, pero excelente para convertir cada fracaso en una historia. La gente la adoraba. Sabía llorar a voluntad y se aseguraba de que todo el mundo supiera que, cuidaba de mí, la pobre y rara que no sabía aceptar una broma. Solía llamarme, doctora rarita, delante de la gente. Cuando de verdad me convertí en doctora, lo actualizó a doctora ricachona. Así que, un progreso. Cuando conseguí la beca completa, mis padres se mostraron extrañamente silenciosos. Ni celebración, ni abrazo. Mi madre me preguntó con quién creía que acabaría casándome, ya que a los chavos no les gustan las mujeres que actúan como si fueran más listas que ellos. Le dije que tal vez me casaría conmigo misma. No se rió. No me dieron ni un centavo. Trabajé de mesera durante la facultad de medicina, tomé los turnos que nadie quería, llegaba a casa con los pies doloridos y el agotamiento hasta los huesos. Mientras tanto, mi familia pensaba que estaba viviendo el sueño. No me visitaron ni una sola vez. Años más tarde, después de mi segunda residencia, conseguí el primer trabajo estable que me hizo sentir que tal vez no me estaba ahogando. Mi marido y yo nos conocimos durante un turno de noche. Muy romántico, si consideras romántico el agotamiento compartido. Con el tiempo, nos mudamos a un lugar donde podíamos permitirnos algo más que sopas instantáneas. Y fue entonces cuando empezaron las llamadas. ¿Puedes ayudar con la factura de la luz? ¿Puedes ser coaval en este contrato de alquiler? ¿Puedes hablar con un amigo médico sobre el bulto en la espalda del tío Pedro? Hice lo que pude, la mayor parte sin dudarlo. Cuando mis padres se acercaban a la jubilación demasiado pronto y con 0 ahorros, intervine. Nunca habían sido dueños de una casa, siempre alquilaban.
Mal historial de crédito, mala suerte, cualquiera que fuera la excusa del año. Así que, compré una modesta casa de 2 habitaciones y les entregué las llaves. Les dije que era un regalo, que yo me encargaría de la hipoteca. La casa está a mi nombre, pero ellos viven allí como si fuera suya. Sin pagar alquiler, con los servicios cubiertos la mayoría de las veces. Asuntos médicos. Tengo acceso a seguros. Sí. Nunca dije que no hasta hace poco. Hace unos meses, Jazmín llamó. Camila, su hija, la que nunca hace nada mal, había sido aceptada en un prestigioso campamento de verano de ciencias y tecnología. Tiene tu cerebro, dijo Jazmín como si fuera un cumplido. Esto podría cambiarle la vida. Le pregunté cuánto costaba. 22.000 pesos, dijo. Pero vale la pena. ¿Y tú, entre todas las personas? Ahí dejé de escuchar. Sofía nunca fue a un campamento de verano como ese. No porque no pudiera. Simplemente nunca lo pidió. Es práctica, considerada. Ni se le ocurriría exigirme esa cantidad de dinero, aunque podría haberlo hecho. Le dije a Jazmín que no, educada pero firmemente. Dije que ya estaba cubriendo la hipoteca de nuestros padres, las facturas médicas y las emergencias. Que tal vez podría solicitar ayuda financiera o un plan de pago. Su tono cambió rápidamente. Vaya. Debe de ser genial tenerlo todo y seguir siendo tan tacaña. Es tu sobrina. Solo estás celosa porque Camila de verdad va a llegar lejos. Esa última parte fue graciosa. O lo habría sido si no hubiera oído a mi madre murmurar algo similar una semana después, cuando pensaba que yo no la oía. Aparentemente, estaba frenando a Camila. Igual que siempre frené a Jazmín por ser la lista que hacía quedar mal a los demás, ya sabes, por el simple hecho de existir. No lo discutí, no me expliqué, no me justifiqué. Simplemente dije que no, y lo dije en serio. Eso fue 3 semanas antes de Navidad. Sofía estaba emocionada por ir a la cena de Navidad. Dijo que se sentía adulta, que confiaran en ella para conducir hasta allí sola. Había preparado una maleta para pasar la noche e incluso envolvió pequeños regalos para los primos más pequeños. Le dije que la vería por la mañana y le recordé que me enviara un mensaje de texto cuando llegara. ¿Lo hizo? Todo parecía ir bien. Horas más tarde, entré por la puerta de nuestra casa y descubrí que, bien, aparentemente se había cancelado. Sofía levantó la vista desde el sofá con una sonrisa temblorosa que decía, por favor, finge que esto no es un desastre. Me dijo con la voz más débil que la abuela había murmurado, no hay sitio en la mesa ni en ningún otro lugar, a pesar de que había contado 28 sillas en uso. Un problema de matemáticas con una sola variable, ella. La escuché. Dejé que su explicación retumbara en la habitación como una maleta que se cae. Luego la rodeé con mis brazos y dejé que el silencio hablara. Se quedó dormida, todavía con el suéter que había elegido para impresionarlos. Cuando la casa por fin se calmó, me senté sola en la cocina, mirando el lugar donde debería haber estado su cena de Navidad. Repasé cada pago de la hipoteca, cada factura de servicios, solo por esta vez, que se había convertido en, para siempre. No se habían quedado sin sitio. Se habían quedado sin gratitud. Y usaron a mi hija para enviar el mensaje. Ese fue el momento en que el interruptor cambió. Se acabaron las explicaciones. Se acabaron las negociaciones educadas. Ni siquiera me molesté en decidir si actuaría, solo cuando. No hablamos mucho durante el trayecto. Mi marido se sentó a mi lado en silencio, con la mano apoyada ligeramente en mi rodilla como un cable de tierra. No era reconfortante, exactamente, solo sólido, presente. Eso fue suficiente. La mañana después de Navidad siempre tiene ese silencio extraño y difuso, como si el mundo todavía tuviera resaca de azúcar y papel de regalo. Solo esperaba que la casa estuviera vacía. No lo estaba. Todavía había 2 carros extra en la entrada. Reconocí uno como el de Jazmín. El otro probablemente pertenecía a algún primo que se había quedado hasta tarde por las obras. Salimos. Sostenía el sobre con fuerza. No había dormido. El turno, la escena con Sofía,
la bandeja de la cena fría en la encimera que aún no se había limpiado, todo zumbaba en mi cerebro como un fusible quemado. Toqué el timbre, esperé. Nadie vino. Toqué de nuevo, llamé a la puerta. Nada. Dejémoslo y ya está, dijo mi marido con suavidad. Me quedé allí un segundo más y luego asentí. Caminamos de regreso hacia el carro. Coloqué el sobre con cuidado contra el marco de la puerta para que no se volara. Estaba abriendo la puerta del conductor cuando lo oí. El crujido de la mosquitera, un paso con zapatillas. Me di la vuelta. Mi madre salió, envuelta en una de esas batas afelpadas que siempre usaba durante las fiestas, del tipo que solía presumir de haber conseguido con un 90% de descuento. Se agachó, recogió el sobre, lo abrió y empezó a leer. Su rostro se quedó en blanco, luego pálido. Entonces gritó: «Francisco». Su voz se quebró como un cable roto. «Francisco, sal aquí. ¿Nos está echando?» Mi padre apareció en la puerta con la ropa de ayer. ¿Qué demonios? Jazmín lo siguió, todavía con su pijama de Navidad, agarrando una taza como si pensara que iba a ser una mañana acogedora. ¿Qué está pasando? Mi madre se giró y señaló hacia la entrada como si yo fuera un animal callejero que acababa de orinar en su porche. Pequeña desagradecida. Estaba en el carro y me alejé antes de poder oír la frase completa. No importaba. Conocía los grandes éxitos. Para cuando llegamos a casa, mi teléfono ya estaba vibrando. Lo ignoré. Luego vibró una y otra vez. A la sexta vez, contesté. ¿Cómo te atreves?, chilló mi madre. Sin un hola. Sin pausa. Ni siquiera una falsa preocupación por Sofía. Has perdido el maldito juicio. Alejé el teléfono de mi oído. Todavía podía oír a mi padre gritando de fondo. Si haces esto, no eres nuestra hija, bramó. No preguntaron por qué. No preguntaron qué había pasado. Ni siquiera mencionaron a Sofía. Ni una sola vez. Colgué. Siguieron llamando. Jazmín empezó a enviar mensajes de texto. Creo que uno de ellos decía: esto va a arruinar tu reputación. Piensa en tu carrera. Ay, cariño. A mis pacientes no les importa dónde viven mis padres. Al anochecer, mi teléfono parecía haber pasado por una ruptura: 32 llamadas perdidas, 14 mensajes de texto, 3 mensajes de voz. Una prima incluso tuvo el descaro de escribirme: no es asunto mío, pero esto parece extremo. Solo se tiene una madre. No respondí a ninguno de ellos. A la mañana siguiente, llamaron a la puerta. Miré por la mirilla. Por supuesto, mi madre. Estaba en mi porche con esa misma bata afelpada, sosteniendo la carta de desalojo, ahora arrugada y húmeda, como si la hubiera estado apretando durante 2 horas seguidas. Abrí la puerta pero no la invité a pasar. Ella no esperó. ¿De verdad vas a hacer esto, Siseo? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? Dejé esa pregunta en el aire por un segundo, y luego dije en voz baja: ¿te refieres a la casa que compré para vosotros? ¿Las facturas que pagué? ¿La cobertura de salud que conseguí porque su seguro del IMSS no cubría sus medicamentos para la presión arterial? Se estremeció por un milisegundo. Luego se enderezó, con los ojos afilados. Te criamos. Te lo dimos todo. Ni siquiera dejasteis que mi hija cenara, dije. Eso la detuvo brevemente, pero se recuperó rápido. No seas dramática. No teníamos suficientes sillas. Había 28 personas allí, dije. Incluso un vecino. Sus labios se apretaron. No envié esa carta para ser cruel, añadí. Pero si creéis que podéis tratar a Sofía como si fuera desechable. Oh, por el amor de Dios, espetó, de repente animada de nuevo. Deja de actuar como si fuéramos monstruos. Eres tú la que está destrozando a tu familia por un malentendido, y ahora estás amenazando a tus propios padres. Levantó la carta como si fuera una prueba en un juicio. Luego, y juro que esta parte pareció teatro, la rompió por la mitad, simplemente se quedó allí y la rasgó por el centro como si eso fuera a anular de alguna manera el proceso legal. Ya está, dijo. Ahora, si quieres que te perdonemos,
pagarás el campamento de ciencias de Camila y dejarás esta rabieta ridícula. Sonrió como si acabara de resolverlo todo. No dije nada porque ese fue el momento en que me di cuenta de que no me habían tomado en serio. Ni por un segundo. Ni cuando era una niña. Ni cuando me convertí en doctora. Ni siquiera ahora. Para ellos, yo seguía siendo la chica rara y obsesionada con la ciencia que debería estar agradecida por las migajas y quedarse en su lugar. La chica a la que resentían pero que nunca respetaron de verdad. Pensaron que no llegaría hasta el final, pero se equivocaron. Así que dejé que mi madre se fuera del porche, murmurando para sí misma como la heroína de una obra trágica, y cerré la puerta en silencio, con calma. Pero en mi cabeza, ya estaba haciendo el siguiente movimiento. Mi madre rompió la carta de desalojo como si fuera un volante para limpiar las canaletas, justo delante de mí, justo después de acusarme de ser egoísta, sin amor y emocionalmente inestable. Luego tuvo el descaro de sonreír y decir, paga el campamento de ciencias de Camila y te perdonaremos. Dijo, te perdonaremos, como si ellos fueran las víctimas. Como si rechazar a mi hija en Navidad fuera una especie de falta de etiqueta en lugar de crueldad. 2 mañanas después, me reuní con un abogado. Le expuse todo, la casa a mi nombre, la hipoteca que llevaba pagando 7 años, las facturas, el plan dental, los sacrificios silenciosos. No se inmutó. Supongo que quiere un desalojo formal, dijo, como si hablara del tiempo. Asentí. La notificación se envió esa misma semana. 60 días, legal, con sellos oficiales, se requiere firma. Y esta vez no podían romperla y fingir que no existía. Seguí pagando la hipoteca. No iba a dejar que mi historial de crédito se arruinara por una cuestión de principios. Pero todo lo demás, desapareció. Servicios, cable, reembolsos médicos. Recibieron un curso intensivo de lo que significa, ningún apoyo. 2 semanas después, alguien llamó a mi puerta. Era la tía Elena. La tía buena. O eso había pensado. Traía una lata de galletas y una mirada de preocupación ensayada. Catalina dijo, solo quiero hablar. La dejé entrar. Ya sabía por qué estaba allí. Nos sentamos en la cocina. Servite. Ninguna de las dos lo tocó. Es que no parece propio de ti, empezó. Ahí estaba. Echar a tus padres por un malentendido, añadió con suavidad. Me reí una vez, sin amabilidad. Le conté lo de la casa, las facturas, la traición de Nochebuena, como mis padres habían hecho sitio para 28 personas, incluyendo un vecino y 2 primos con los que no había hablado en una década, pero no para su propia nieta. La tía Elena palideció. No lo sabía, dijo. No te lo contaron, corregí. Se fue como alguien que no podía desoír lo que había oído. 3 días después, recibí un mensaje de texto, no lo entendía antes. Ahora sí. Una semana antes de la fecha límite, mi abogado llamó. No se han movido en absoluto, dijo. Entonces procedemos, respondí. Puse la casa a la venta ese mismo día, fijé un precio justo, no alto. No intentaba sacarle el máximo provecho, solo quería terminar con aquello. Un comprador hizo una oferta rápidamente. A las familias les encanta esa zona. Solo la querían vacía. Se requiere posesión vacante, me recordó mi agente. Anotado, dije. No fui el día en que los desalojaron. Los nuevos propietarios se encargaron de ello a través de los canales legales. Oí que no fue agradable, pero lo que vino después no fue mejor. Jazmín los acogió. Por supuesto que lo hizo. A mi hermana siempre le gustó jugar a ser la mejor hija. Daba entrevistas a los primos como si fuera una gira de prensa. Los está abandonando, decía. Todo por un percance navideño. 3 semanas después, estaba en mi puerta, con los ojos inyectados en sangre y el pelo en un moño encrespado. No puedo hacerlo, dijo sin siquiera saludar. Están peleando constantemente. Mamá cree que el salón es demasiado pequeño. Papá dice que mis hijos son ruidosos. Se negaron a compartir un baño. Me estoy volviendo loca. Me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Necesitan un alquiler, dijo. ¿Podrías al menos ayudar con eso?
Solo lo suficiente para un depósito. No. Viste cómo la rechazaban en Nochebuena y te quedaste ahí sin hacer nada. Esa fue tu elección. Esta es la mía. Parpadeó, luego se dio la vuelta y se fue. Una semana después, también los echó. Acabaron en un alquiler del que nadie presumiría. 2 habitaciones, un calefactor, un escalón de entrada que se inclinaba como un encogimiento de hombros. Su pensión apenas cubría el alquiler y la comida. Se acabaron las vacaciones, las cenas, el crucero que habían estado mirando para su aniversario. Intentaron pedir compasión a la familia extendida. Afirmaron que los había abandonado sin previo aviso, que era inestable, que siempre había sido fría. Pero para entonces, yo ya había hablado discretamente con los tíos y primos. Les había enviado copias de las facturas que había pagado, les había reenviado la carta de desalojo, con fecha y certificación. Un primo simplemente respondió con un «vaya». Otro envió un emoji de pulgar hacia arriba. La familia no se apresuró a salvarlos, y yo tampoco. 2 meses después, Sofía y yo estábamos sentadas en el porche bebiendo té helado. Sin planes, sin actuaciones, solo una tarde tranquila. Ella dijo, no los echo de menos, ¿sabes? Yo tampoco. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Lo abrí por reflejo. Espero que estés orgullosa de lo que has hecho. Lo borré. Sin pausa, sin respirar. Probablemente vuelvan a escribir, dijo Sofía con naturalidad. Siempre lo hacen, dije, pero ya no son mi problema. Y no lo eran. Dijeron que no había sitio para Sofía en la mesa. Ahora no queda sitio en nuestras vidas para la crueldad, el control o la manipulación. Avancemos 2 años. Siguen en ese alquiler ruinoso, todavía culpando a todo el mundo menos a ellos mismos. Sofía está prosperando ahora. Estudia lo que le gusta. Y el dinero de la venta de la casa cubrió más que solo la colegiatura. Le compró paz. Y a mí un poco de cierre. No respondo sus llamadas. No envío dinero. No pierdo el sueño. Protegí a mi hija. La elegí a ella, por fin. Pero dime, ¿fui demasiado lejos o justo lo necesario? Házmelo saber en los comentarios. Y si quieres más historias como esta, no olvides suscribirte y activar la campanita.